Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vengo con un video acompañado del licenciado Ángel Marenco. Él es terapeuta físico y se dirige al tema de rehabilitación de columna. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de ese tema. Entonces, para comenzar, ¿quién es el señor Ángel Marenco? Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, Ángel Marenco, licenciado en terapia física. Ya licenciado, ya tengo exactamente desde el 2007 que salí de terapia física. Actualmente he llevado cursos en cuanto a rehabilitación de ejercicio de espalda, he llevado la parte del doctor Stuart McGill. Me interesaría más adelante llevar también métodos de evaluación McKenzie. Para mí eso es súper fundamental, una buena evaluación para determinar un buen plan de trabajo. Es interesante porque, Howard, usted no sabe la cantidad de gente que se lesiona en un gimnasio haciendo ejercicios, pero ahorita seguimos con esa parte. Me he especializado en entrenamiento personal, ya llevo desde hace 4 o 5 años laborando proyectos de entrenamiento personal, tanto modalidad virtual como modalidad presencial, pero desde ya hace 10 años estoy trabajando en el mercado de entrenamiento, en la parte de fitness y en la parte de rehabilitación de columna, pero principalmente en la parte mecánica, ¿verdad? Bueno, hablándole de eso, retomando un poquito la lesión de los gimnasios, hoy en día los gimnasios son casi que verdaderos hospitales, dice uno, porque mucha gente llega con una sintomatología, dolor de algo, y eventualmente cuando comienzan a entrenar y no se les ha evaluado de manera correcta, comienzan a padecer o inclusive potenciar esos mecanismos de lesión. Entonces, es de ahí donde viene también qué profesional de salud te va a evaluar, qué profesional de salud te va a planificar un entrenamiento basado en tus necesidades y en tus falencias, para evidentemente, obviamente, que el programa sea lo más efectivo posible, ¿verdad? Y en su negocio me imagino que es bastante la demanda de que llega gente Claro, lesionada. claro. Usted lo busca más que todo por el tema de la espalda. Claro, digamos que el 80%, por lo menos de los clientes que yo manejo, fueron inicialmente por dolor crónico lumbar, ¿ya? Obviamente, es curioso en las estadísticas, el 90% de las lumbalgias, perdón, de la cantidad de lumbalgias, el 90% corresponde a problemas mecánicos. Hay un porcentaje que también, por algún tipo de problema a nivel más estructural o por algún problema tumor o algún dolor referido somático, es de ahí también donde el profesional de salud tiene que evaluarlo de manera correcta, porque tiene que determinar lo que llamamos nosotros banderas rojas y banderas amarillas. Eso es de acuerdo a la sintomatología y a los signos que la persona va a ofrecer en el momento de la evaluación, y si son banderas rojas ya tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas específicas y saberlo referir a un profesional o trabajar en conjunto con un profesional de manera integral para determinar cuál es la causa de su lumbalgia. Pero cuando hablamos de banderas amarillas podemos hablar de otros factores también que son tipo ambientales o sociales, ambientales, entonces, para determinar básicamente de dónde viene su lumbalgia. Pero muchos de los factores de lumbalgia vienen específicamente por problemas mecánicos, que la persona tiene procesos de malos mecanismos de activación o malos mecanismos de patrón de movimiento o carga estática, carga dinámica, pero eso ahorita lo adelantamos. A eso iba más o menos mi próxima pregunta, digamos. De su experiencia, la mayoría de las personas que tienen problemas vienen por un tema de sedentarismo, por un tema de que trabajan en bodegas y levantan peso o hacen algo, por un tema de que fueron a un lugar X, los entrenaron mal, no les dijeron alce peso, agarre esta barra, póngasela sobre la cabeza, o hay algo así en general. Yo creo que ahí, por ejemplo, uno tiene que determinar básicamente, la persona cuando ingresa a una evaluación, no es que yo le decir así, mire, tengo una contractura o tengo un espasmo a nivel lumbar, y yo llego y evidentemente lo analizo y veo así, tiene un espasmo, no, le trabajo la contractura y ya. No, eso no es así. Básicamente yo lo que hago es evidentemente analizar un poquito los factores biopsicosociales de esa persona, determinar, por ejemplo, si la persona es sobrepeso, si la persona se mueve, si la persona hace ejercicio, si la persona tiene un problema económico, si la persona tiene estrés. Hay muchos factores. Vamos a ver, el tema de la columna, me gustaría ver qué tiene tanta importancia este tema con relación a los niños, a los jóvenes y a los adultos.
¿Qué tan bueno es involucrarle tal vez el deporte a temprana edad? Porque a veces tal vez el papá va a pensar que muy temprana edad lo puede joder, los huesitos no se han desarrollado, los jóvenes ven esas fotos de Instagram, más alzando un montón de peso, y ellos quieren ir a agarrar y alzar ese montón de peso, sin ninguna técnica, sin ningún entrenador, hablemos así, generalizando un poco, ¿verdad? Y los adultos que a veces queremos que el señor mayor, nuestro papá, lo queremos tener ahí sentado en un sillón viendo tele y que no se mueva. Y a veces esa es la idea que tenemos, pero ¿qué tan bueno es el hecho de involucrarle ejercicio a este tipo de personas con relación a ir cuidándole la espalda? Ok. Por edad podemos decir, bueno, los niños son muy cinéticos. Es decir, ellos se mueven un montón, entonces no le vas a negar obviamente la actividad a los niños. Entonces puedes enfocarlo por actividades donde ellos necesiten coordinación, fuerza, destrezas físicas también para desarrollar, porque eso también lo va cultivando al paso de la vida y eso también se le va insertando para el tipo de actividad física que va a desarrollar. Hay niños que adquieren destrezas en gimnasia o lo que sea, pero lo importante es que no se le omite ningún tipo de actividad. Ahora, sin embargo, el problema, por ejemplo, hablando de problemas discales no son tan relevantes en edades, por ejemplo, menores a 15 años, ¿verdad? Entonces, ahí lo más importante sí es, obviamente, el manejo de las cargas. Se estima, hay literatura que manifiesta que en edades menores a 15 es predominante muchas veces la listesis o los desplazamientos. También es muy evidente en relación a la parte escoliótica, por ejemplo, en etapa escolar se estima que solo el niño tiene que llevar en su maletín el 10% de su peso corporal y más de una madre o padre de familia le mandan todos los cuadernos y lo andan de un solo lado, entonces comienzan a generar malformaciones o evidentes escoliosis idiopáticas al paso del tiempo. El bulto es como así. Exacto, exacto. Entonces lleven todos los cuadernos pues si le falta uno y obviamente esto lleva inclusive a hacer compensaciones posturales, ¿verdad? Mínimas, evidentemente, no tan estructurales como las escoliosis estructurales o ya las patológicas, sino más como idiopáticas, sino como funcionales. Entonces, cuando nosotros encontramos a eso, no le vamos a negar ningún tipo de actividad. Ellos están en una fase de desarrollo física y motora, neurológica, que ellos desarrollan más bien necesitan actividad. Si estamos hablando de personas adultas de 30, 50 años, encontramos que hay personas que tienen problemas ya así, discales, ¿verdad? Generalidades discales, problemas de dimensión de espacio, problemas de hernias. Entonces, ahí donde ya esas personas, si han perdido movimiento, es instaurar el movimiento. Si han perdido carga, es instaurar la carga. Si usted pasa tiempo sentado, el problema es el tiempo que pasa en una misma postura en carga prolongada. No hay postura buena, no hay postura mala, porque eso depende de la morfología de cada persona. Lo que sí está malo es que usted se mantenga una postura constante y usted no cambie sus patrones. ¿Por qué? Porque el músculo llega a mantener, o sea, si en este momento yo a usted le pongo el dedo en el muslo y pasa un minuto, usted no le va a pasar nada, pero si pasa exactamente una hora, donde yo quito puedo generar un daño tisular. Entonces el tejido también va a modificar esto. Carga constante por tiempo prolongado lleva a una disfunción, lleva a un dolor, ¿ok? Ahí es donde viene el problema. Entonces, es hacer pausas activas, cambiar el mecanismo de postura, hacer algún tipo de ejercicio de estiramiento, o ejercicio de movilidad o algo que me ayude a modificar la carga en el tejido que se mantiene. Si hablamos de carga de tejidos, por ejemplo, se estima que 10%, por ejemplo, de las 10% de hernias también son derivadas de una postura prolongada en sentado. Eso, por lo menos, se manifestaba en ese momento, según el artículo. Entonces, si yo estoy en una carga de flexión constante, estoy generando mucha tensión a nivel posterior, estructuras como ligamentos, como discos y demás. Entonces, yo tengo que modificar mi carga para evitar más dolor de esa región. Entonces, ahí es donde vienen ciertos ejercicios que usted puede realizar como pausas activas. Eso, hacia el frente, estaríamos hablando de la gente que pasa todo el día aquí en la computadora. Sí, el problema es que usted llega a un momento en que puede estar en su buena postura, que ya hablamos de que no hay buena postura ni buena ni mala, y usted llega a un momento que comienza a bajar a tal punto que su pelvis se va anteriorizando, se va haciendo anterior y comienza a exponer la zona lumbar y comienza a generar dolor. Cuando usted hace esto, se trata de acomodar y al paso del tiempo vuelve a ser lo mismo. Entonces, ahí es donde ya tiene que cambiar postura, o sea, hacer algún tipo de actividad que me elimine esa carga constante, ¿verdad?
Entonces, no solo hablamos de nivel lumbar, hablamos también a nivel dorsal, hablamos también a nivel cervical. Ya el anteriorizar en la cabeza, eso lleva más presión a nivel suboccipital o problemas suboccipitales que muchas veces lleva a que se vaya anteriorizando la cabeza y eso lleva a haber dolores. Dolor a nivel de cuello, a nivel de trapecio, a nivel de labor de la escápula, problemas a nivel de proyección de hombros, o sea, todo eso que nos toca en los gimnasios, evidentemente potenciar esa parte. Si usted todo el día pasa haciendo actividad en flexión, yo necesito no sentarme, llegar al gimnasio, sentarme y hacer press de banca. No hacer bíceps sentado, porque estoy reproduciendo lo que estoy haciendo en mi actividad cotidiana, reproduciendo en el gimnasio. Entonces ahí es donde yo tengo que analizar. Viene su cliente, lo analizo, le digo cuántas horas pasa sentado, analizo la carga, analizo los patrones de movimiento, ¿ok? Vamos a trabajar la parte antagónica, es decir, los músculos que me ayudan mucho a eventualmente compensar o potenciar que eso no suceda. O sea, más bien tirarme hacia atrás, potenciar los músculos a nivel de espalda, potenciar un poquito la corrección a nivel cervical, potenciar un poquito a nivel de la parte de la pelvis, o sea, todo evidentemente que me ayude más bien a potenciar. Entonces, el dato equivocado que mucha gente nos enfocamos a trabajar en flexión, siempre aún así, después de estar mucho tiempo en una carga bajo el mismo modelo en la parte laboral. Ok, entonces al final de todo es que hay que moverse, o sea, no hay que estar todo el día metido en la casa. Los que están en ahora esta modalidad de teletrabajo, no estar todo el día sentado, sino buscar opciones en la casa, tal vez de vez en cuando estar de pie, apoyar una pierna, apoyar una otra, buscar opciones. Ok, Ángel, vamos a trabajar ahorita con un tema un poquito de preguntas que me pasaron a mí. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cifosis y escoliosis? ¿Cómo podemos diferenciar una de la otra cuando un paciente padece de las dos? ¿Cuál genera más dolor? Ok. ¿O cuál es la que está generando dolor en el momento? Entonces, para diferenciarla para la persona. Eso es de una clienta que tiene ese tema ahí y ella quiere a veces saber qué es. ¿Cuál de las dos le está jodiendo más? Ok, es difícil decir en este momento qué es lo que le puede estar detonando más dolor. Ok, eso es importante. Lo primero que tiene que caer es en manos de un profesional que le haga un análisis totalmente a nivel corporal, que le haga un estudio, que le haga una evaluación completa. Ok, ahora para diferenciarlo un poquito, la cifosis es que yo llevo los hombros proyectados hacia el frente y hago como una jiba a nivel dorsal, en este sector, de acá, en términos simples. Eso es la jiba, ¿ok? En cambio, ese es un plano que no es plano sagital, ¿ok? Pero en un plano frontal, si yo me veo hacia atrás, posterior, yo voy a ver que la columna está un poquito desviada, como una S, viéndola de atrás. Sin embargo, la diferencia es que yo siempre vuelvo a la línea media de una persona con escoliosis, vuelvo a la línea media, ¿ok? Entonces, habría que determinar hacia dónde va la concavidad o la convexidad. Eso le toca al profesional de salud. En este caso, al profesional terapeuta, con énfasis por lo menos en terapia manual ortopédica, en donde ya le haga la evaluación y determine si tiene una curvatura, tiene una disminución del hombro. En el momento yo hago las pruebas, determino si es funcional, estructural, patológica. ¿Okay? Ahí lo determino. ¿Hasta qué nivel está? Si es nivel dorsal, si es nivel lumbar. Primero, eso es lo primero. Vamos a iniciar por la evaluación de manera correcta. Y ¿te puede generar dolor la cifosis? Sí, evidentemente. Pero también no solo dolor, te puede también hacer una disfunción de la respiración. ¿Por qué? Porque el diafragma, sabemos muy bien que la cúpula está cercana a la parte torácica, o sea, está en la palanca torácica, y si tenemos un patrón en cifosis, hay una poca expansión de asa de Walde, que llamamos nosotros, a nivel costal inferior, y me lleva a utilizar músculos accesorios como potenciadores de la respiración que no tienen que trabajar, son coaccesorios pero no tienen que trabajar principalmente, y ahí es donde vienen dolores a nivel dorsal. ¿Okay? Ahí es donde viene el análisis del profesional para determinar si su dolor es por la cifosis o por la escoliosis. Importante también qué ejercicio se va a direccionar, pero yo creo que también eso lo podemos ver más adelante, porque basado en eso, basado en el análisis que le hace el profesional, le puede determinar cuál es el ejercicio idóneo. Pero hay ejercicios como estándares o universales que podemos hacer de manera, como digo yo, profiláctica o de manera de estiramiento que pueda ayudar durante la vida cotidiana. Pero reitero nuevamente, el profesional es el que le va a dar a usted la evaluación y las pautas de seguimiento para ese tipo de patología.
Y con relación a los ejercicios, o sea, los estándares que hay se pueden realizar en casa fácil, con ligas, cosas así. O sea, no necesita, perdón, no necesita todo un gimnasio, ir a pagar una mensualidad, puede hacer, buscarse el entrenador profesional y decirle, bueno, tengo esto, me puede ayudar. De hecho ahora lo podemos poner, ya, son 3 ejercicios básicos, solo necesita una silla, un mat y una pared. Ok. Así de fácil. Okay. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era de escoliosis, algunos ejercicios, ahorita los vamos a realizar. Lo quiero que sea muy puntual porque tengo un grupo de una empresa que todos los que entreno son relacionados con, algunos son secretarias, otros son personas gerentes y así por el estilo. Y dice, me duele la espalda todo el día. Yo paso sentada y nunca levanto peso. ¿Por qué? Ok, importante. Cuando nosotros estamos, bueno, hay que determinar en qué parte y región de la espalda. Me dice que es la parte media. Media. Ajá. Ok. Cuando viene el paciente y analizamos su modo in situ de lo que está haciendo la parte laboral, no solo analizamos, como les reitero, es un error analizar solo una estructura. Si dolor me duele, si el dolor es representado directamente sobre la zona dorsal, ¿okay? No me voy a centrar en ese punto. Tengo que analizar todo el sistema. Tengo que analizar su cuello, tengo que analizar su cintura escapular, tengo que analizar su zona lumbar y su cadera. Entonces te comentaba que la evaluación no solamente va en la parte, por decir así, zona lumbar, sino también solo voy a evaluar cuello, cintura escapular, zona dorsal, zona lumbar y la pelvis, ¿okay? Porque es un error determinar que si el dolor es ahí, no voy a evaluar los otros sistemas. ¿Por qué? A nivel cervical, si yo tengo una hipermovilidad cervical, cuando buscamos que también tenga el cuello una relativa estabilidad y movimiento, ¿okay? Voy a compensar con una hipomovilidad a nivel dorsal y eso me va a llevar a trabajos totalmente, el orden de la cadena se altera, entonces puede haber dolor lumbar. Si hay una hipomovilidad en cadera, también puede haber un dolor lumbar por una hipermovilidad a nivel lumbar. Eso sí, por eso le reitero nuevamente, hay que hacer una evaluación. Hay personas que ocupan estabilidad y otras que ocupan movilidad, ¿ok? Es importante la evaluación, hay que determinarlo. Entonces, por un hecho principal y fundamental, si yo paso mucho tiempo sentado, por ejemplo, el psoas ilíaco, que se origina en las vértebras lumbares, ¿verdad? Se inserta en el fémur, obviamente. Entonces, ¿qué va a llevar si yo mantengo una postura prolongada? Va a llevar a una lordosis y eso lleva a generar fuerzas de cizalla sobre la zona lumbar. ¿Ok? Entonces, ahí se puede representar un dolor lumbar y si yo compenso y mantengo hombros hacia el frente y pierdo postura y no cambio la postura porque mantengo una carga constante, eso me detona un dolor dorsal, puede ser un dolor cervical, puede ser un dolor lumbar. Entonces, ahí le reitero nuevamente a sus colegas la evaluación del profesional para determinar en qué momento, qué disfunción tiene la persona y corrección de esa postura o corrección de ese patrón anormal. ¿Okay? Lo que dices ahora, no hay postura... No hay postura buena, no hay postura mala. ¿Okay? Lo que hay obviamente es carga por tiempo prolongado. Sí, porque puede haber una persona que está así con la cadera tirada para adelante en este plan y no me va a doler la espalda. Y no la duele, pero ya cierto tiempo ya comienza. O sea, yo te veo. Después se acomoda otra vez, aquí ya otra vez, otra postura. O sea, en otras palabras, hay personas que les molesta estar muy rígidos. Ajá. No, ahí me siento cómodo. ¿Ok? Pues pero si yo mantengo esa carga por tiempo prolongado, eso es lo que me detona el dolor. ¿Ok? Hay personas que por estructura, usted puede decir, tiene una mala postura, pero es la postura que él maneja, es la postura que él se siente bien. El problema es cuando esa postura lleva una carga prolongada por tiempo determinado y no hago cambios para eliminar esa carga. ¿Sí? Okay. Bien. Vamos a ver. Bueno, tengo problemas al dormir, no he cambiado el colchón desde hace mucho tiempo. Y el dolor es igual a la mitad de la espalda, entonces puede ser algo que dirías vos que es algo que ha hecho en la semana diferente. Ok, ¿dónde viene la relación de banderas rojas y banderas amarillas? Hay relación de dolor de espalda al dormir y la persona cuando no concilia el sueño, entonces ahí es donde sí evidentemente tiene que evaluarse y determinar si por ende entra en banderas rojas o amarillas para determinar su nivel de lumbar, porque hay dolores que evidentemente pueden estar a lo pasivo. ¿Okay? Se quitan a lo activo.
¿ok? Entonces hay que hacer... ya se caliente y ya todo... hay que hacer la evaluación, evidentemente. Por eso es que con movimiento disminuye, pero más bien con movimiento se altera, ¿ok? Entonces hay que ver si es de tipo capsular, ligamentoso, o a nivel estructural, o a nivel muscular. Hay que determinar. Un poco más en español para que la gente lo entienda. A ver, pueden haber problemas a nivel vertebral. Artrosis, pueden haber estenosis, que se disminuye el espacio, entonces comienza a presionar un poquito las raíces nerviosas. Hay casos muy aislados que a personas les da sudoración excesiva, alteración en la noche por el dolor, entonces ahí es donde tiene que dirigir el profesional y es determinar el plan de tratamiento, ¿okay? Entonces, no es común que usted no consiga el sueño por un dolor de espalda, no es común. ¿Okay? Mucha gente dice, sí, el colchón y todo, pero no es común. Ahí es donde tiene que, evidentemente, consultar al profesional. Pero sí también puede ser la parte muscular, porque la otra ¿verdad? Puede ser la parte muscular, evidentemente, sí. Y hay personas que tienen dolor al iniciar el día, pero conforme aumenta el movimiento, se le disminuye. Entonces podemos hablar de algo más ligamentoso, que no tenga que ver tanto con la parte muscular. Pero le reitero, evaluación ante todo. Esta es una pregunta que yo me la tenía ahí guardada, que es más dirigida al tema deportivo. Vamos a ver, es lo que yo veo día a día, lo que yo he vivido con mi persona. A veces pensamos que la forma de calentar el día de piernas es calentar directamente las piernas. El día de press de hombro es calentar solo los hombros. El día de pecho es solo darle al pecho y así sucesivamente. ¿Okay? Y la gente no entiende que a veces empujar hacia arriba algo muy pesado, ¿no? A veces se tuerce un poco y no le damos tanta prioridad al tema de la columna, la espalda, o sea, que ese es un estabilizador. A veces hacemos press de banca y estamos súper arqueados y nos levantamos y es un dolor a la mitad de la espalda. A veces hacemos, bueno, para la gente que le gusta hacer crossfit y cosas fuera de serie, hacemos un overhead y hay esa presión a mitad de la espalda donde las escápulas están unidas y todo. Entonces, hacerle ver a la gente la importancia de que, aunque sea un peso muerto que toque hacer ese día, un press de banca, hay que generarle movilidad, activación a los músculos de la espalda. O sea, porque realmente, si usted no lo hace, o sea, se va a joder. O sea, entonces, yo lo que quiero es que usted me explique lo que conlleva, lo malo, digámoslo así, al no hacer eso, o sea, al no tener una buena calentamiento, un buen calentamiento. O sea, ¿qué hay que hacerlo? Ok, eso es importante. Dicen que el ejercicio es como un medicamento. ¿Ok? Yo para primero darle usted un medicamento, tengo que decirle, bueno, sí, lo necesita y en estas dosis. ¿Ok? Pero para eso yo tengo que ir a hacer una inspección médica. Una evaluación, una anamnesis, un chequeo general. ¿Okay? Entonces, resulta que yo llego como cliente hacia usted y usted me dice, bueno Ángel, bueno, digo, yo quiero hacer hipertrofia o quiero hacer fuerza. ¿Okay? Entonces usted llega y me dice, bueno Ángel, venga para acá, yo le hago la evaluación, hacemos, ok, necesito que usted me haga patrón de movimiento, a ver cómo está su sentadilla, cómo está, y cuando usted analiza, usted tiene un tobillo hipomóvil, o tiene un tendón de Aquiles acortado, por decirlo así, no me hace una buena sentadilla, tiene una pelvis mal alineada, lo cual me lleva a compensar la sentadilla, y obviamente tus hombros no llegan arriba porque tiene una falta de movilidad. ¿Ok? Entonces, cuando pasa eso, digo, ok, entonces Ángel necesita, para que haga una buena sentadilla, movilizar los tobillos, movilizar la cadera, y la espalda se le mueve en todo movimiento. Entonces tengo que darle ejercicios de estabilización dinámica, tanto pasivo como dinámico, y decir, ok, y cuando voy para arriba, yo veo que tiene una hipertonía, o sea, tiene muy apretado el pectoral, eso me lleva los hombros enfrente, y tengo una falta de movimiento y una mala activación de los músculos de la escápula, que me lleva a una rotación, es abrir el brazo, llevarlo en flexión. Y entonces cuando me hizo eso, digo, ok, la movilidad que les toca a usted, campeón, es esto siempre para que sus patrones hagan correcto. Hay que trabajar esas disfunciones. ¿Ok? Entonces el problema es cuando la movilidad es global para todos, cuando no hacemos un análisis idóneo de cada persona. Entonces, un ejemplo, llegan 3 personas con patologías diferentes o con sintomatología o desalineaciones corporales, hablemoslo así, diferentes, y hacemos el mismo estiramiento
cuando tal vez una persona no lo requiere y otra sí lo requiere. Entonces, estamos perdiendo tiempo efectivo, que sea un poquito de movimiento está bien, pero queremos que el movimiento o las cosas sean efectivas para cada uno. Sí es necesario. Si, por ejemplo, yo voy a hacer hoy un squat, vemos si la carga es muy axial, o sea, como muy central, hacia atrás, como un back squat, un front squat, como un goblet squat o un front squat, la carga es muy axial, va a pasar por la columna, entonces necesito generar trabajos de activación en core, la cadena lateral, cadena anterior, cadena posterior, movimiento espinal, movimiento en hombros, movimiento en caderas, o sea, casi que se va convirtiendo en un trabajo preinicial global. ¿Okay? Y eso es súper fundamental. Yo no voy a trabajar bajo un modelo de disfunción. A mí me sucede que específicamente cuando hago sentadillas me duele la zona lumbar izquierda. Y cuando me doy cuenta en la sentadilla, sí tiendo a cerrar la rodilla izquierda y se vuelve a abrir. Tiene un mal timing ahí. Entonces, ¿qué hablaría yo? ¿De una eventual falta de activación del glúteo medio o de la cadena lateral izquierda? Habría que analizarlo. Pero me resulta muy efectivo cuando hago activaciones en toda la cadena lateral y evidentemente me corrige más el patrón de sentadilla y me elimina el dolor al día siguiente. Entonces, ¿es placebo o realmente entré exactamente al problema? Lo identifiqué y lo corregí. Me ayudó, evidentemente, entonces voy a trabajar bajo ese modelo. Ok, entonces, para cerrar este tema, porque quiero ser muy puntual, si usted le toca hacer pierna, no se suba 10 minutos a la banda y después cargue peso. Necesita activar los músculos, realmente. Correcto. Necesita ser puntual. Correcto. Glúteo, que espalda, que si va a hacer front, bien el abdomen fuerte. Porque es que eso es algo que yo lo veo y digamos, yo llego y estoy haciendo mi movilidad y todo, y yo veo al cliente, bueno, el cliente del lugar, se sube a la banda y después va a carga y tras de eso el patrón de movimiento es malo, pone ese montón de peso y yo que soy de los frikis de que a veces caliento 20 minutos y a veces yo siento un jaloncito ahí porque tal vez no hice bien el calentamiento. Sí. Entonces yo me imagino una persona como esa. Algo curioso, Ray Cook dice en su libro que los ejercicios de activación o los ejercicios correctivos tienen que ser directos e inmediatos, la respuesta directa e inmediata. O sea, sí, Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un front squat, me limita la flexión de hombro, entonces trabajo las muñecas, que es donde voy a soportar la barra, trabajo hombro, estiro el dorsal, trabajo un poquito de FNP, por ejemplo, son técnicas específicas de energía muscular, y cuando llegué a hacer el front squat fue inmediato el cambio, pero yo tuve que analizar cuál era la disfunción y las técnicas adecuadas para ese ejercicio correctivo. Ok, vamos a hacer un corte aquí y vamos a volver con el tema de los ejercicios para ir terminando con el videito del día. Ok, gente, bueno, nos movemos un poquito, vamos a hacer los ejercicios que hace un momento dijimos que íbamos a darles. Para esto no se ocupa un gimnasio, nada más una colchoneta, un espacio, entonces dale. Okay. Bueno, habíamos hablado acerca de los ciclos de cifosis Y los de escoliosis. Ok, vamos a ir nuevamente en esos. Habíamos hablado que esos ejercicios basados en la evaluación de un profesional le podía dar específicamente porque recuerden que las escoliosis va según el nivel. Si el nivel dorsal, si el nivel lumbar, y muchas veces las escoliosis también tienen un modelo de rotación. ¿Okay? Entonces, de ahí el análisis que la persona le va a dar a los ejercicios. Sin embargo, muchas veces cuando llegan pacientes y necesitan una escoliosis y tal vez como no lo hemos evaluado, llegó a la clase, le hacemos ejercicios globales o ejercicios como muy universales para que prácticamente pueda sentirse bien y le esté ayudando un poco. Entonces, según lo que hemos hablado, la escoliosis generalmente se ve posterior, cuando analizamos de manera posterior. Se ve una curvatura. Exactamente, no se va a ver la cabeza porque siempre la cabeza va a buscar el plano visual. ¿Okay? Entonces siempre vuelve a la línea media de la cabeza. Entonces, vamos a abrir las rodillas y si la parte más cerrada es dorsal, lo que hacemos es bajar la pelvis y hacer apertura. ¿Okay? Giramos un poquito. Muchas veces hay rotación, pero eso depende exactamente del nivel de la rotación. Si hay rotación, ¿verdad? Pero eso, como lo reitero, el análisis del profesional de salud, el terapeuta, lo va a analizar o lo va a ver. Entonces, eso es un excelente. Pero en global, yo siempre le pongo a los clientes que haga primero este movimiento, unas 10 repeticiones, este se llama rocking, ¿verdad? Esa apertura de cadera, y estira. Lo ideal es que cuando usted estire, también sienta los dorsales. Puede también hacerlo con los dedos hacia arriba, para que sienta más el modelo dorsal.
Y también me puedo desplazar hacia el lado izquierdo. ¿Bien? Me puedo desplazar hacia el lado izquierdo o evidentemente también en el lado derecho. O sea, ahí cuando nos desplazamos hacia el lado, la cadera tiene que ir inmediatamente hacia atrás. Exacto, en un plano, bajando. ¿Ok? Y lo que estamos buscando es apertura. Con solo que yo estire esta mano, hay una apertura del lado izquierdo que voy a sentir muy cómodo, un estiramiento rico. ¿Ok? Metan en movimiento. Movimiento, que el peso de la pelvis cuando baje me lleve a llevar un poquito más ese estiramiento. ¿Ok? Bien. El segundo, que estamos hablando en relación a lumbalgias, y obviamente eso así algo que tenemos que estirar. Esto lo hace mucha gente. Vean, un error común. Exacto. Ahí nunca llego a Sacan las estirar costillas. porque estoy haciendo esto. Yo lo que busco primero es, voy a enseñarlo de esta manera, ubicar mi pelvis. Yo tengo que poner neutro mi cadera, porque si yo estoy en extensión nunca voy a lograr la barrera de estiramiento. Voy a buscar mi pelvis que se mantenga en un plano neutro. Ya ahí voy a sentir estirando el recto anterior. Puedo subir la mano y le meto movimiento. Ahí. Eso sí, talla esta nalga. Esa nalga tiene que estar tensa. ¿Por qué la nalga tiene que estar tensa? Porque por un músculo que se activa, otro se relaja. Y le puedo meter movimiento. Señalar exactamente dónde deben de En sentir. este cuadrante. Exacto. En esta parte de la pelvis. Importante la respiración. Puedo hacer nariz-boca o nariz-nariz. ¿Ok? Control de movimiento es importante. El de cifosis. Este me ha dado muy buenos resultados. ¿Ok? Igual, 4 puntos. Codo, codo. Y empujar hacia el suelo. Y bajo. Exactamente. Yo puedo bajar así o puedo hacerlo combinado. Cadera hacia atrás y bajo. Hago este movimiento. ¿Ok? Ok. Vean. Bajas y llevas. Parte número 1, bajo. Y parte número 2, desplazo pelvis y bajo. ¿Vio? Exacto. Lo que estoy buscando ahí es como aplanar la zona dorsal, ¿ok? Corrigiendo esa falta de movilidad de los hombros. Entonces nosotros podemos hacer el test. Lastimosamente ya lo hice, pero si ustedes hacen un test de elevar los hombros, lo hacen al inicio y hacen este movimiento, obviamente van a mejorar los rangos de movimiento. Importante es que no haya extensión de columna, sino que se mantenga neutro, que el rango sea limpio el movimiento. Que no se salgan las costillas, por ejemplo. Exactamente. Están así. Exactamente. ¿Ok? Y otro que yo pongo que es similar a este. Estoy en oficina, no tengo donde ponerme rodillas, no tengo donde ponerme en una banca. Utilizamos pared. Ahí, disculpen si les doy la espalda, pero lo ideal es que la persona, hay dos modalidades. Está la modalidad manos. Voy a ver si me puedo traer, quédate ahí. Entonces voy a hacerme más para acá, para que te puedan ver de lado. Dale. Está la modalidad de pie, Ajá. que yo empujo con mis manos y empujo con las piernas hacia el piso, pies al piso, manos hacia la pared y estiro. Esa es una. Y la otra, codo, codo, palmas de las manos como si fuese una ventosa. Ahí va a sentir dorsal. Le meto movimiento. Gente, vean que esto es prácticamente, no ocupa un gimnasio, es en la casa, lo puede hacer perfectamente. Bien, y ahí se va a sentir bastante. Ok, Ángela, hay una pregunta, ¿se puede hacer movilidad todos los días? ¿Es bueno hacerla todos los días? ¿Ok? Como lo reitero, depende del análisis de movimiento, qué es lo que necesita movilidad. Si yo soy una persona y tengo falta de movilidad en cadera, sí necesito hacer movilidad. ¿Ok? Nosotros podemos valorar o hacer movilidad en 4 puntos. Vamos a hacer hacer estos ejercicios, Ajá. ver rotaciones, Ajá. ¿ok? Este movimiento de 4 puntos. Esto muchas veces dificulta niveles avanzados. Ajá. ¿Ok? Niveles avanzados, niveles más avanzados con rotaciones. Exacto. ¿Ok? Nivel avanzado hacia abajo, nivel avanzado movilizando. Lo ideal es que si yo soy rígido de cadera, entonces le meta movilidad a la cadera. Y eso me va a mejorar mucho el squat. Entonces, cuando llegue el squat, voy a sentir como que voy para abajo. Exacto. Y no tengo que completar tanto con la postura. Sí, ayer en conversaciones con alguien me decía que uno tiene que meterle más a la parte débil. En lo que ya uno es bueno, ya déjalo ahí, que entonces ya no, vamos con lo que me cuesta. Correcto.
Ángel, entonces, sí es bueno movilizarnos todos los días, hacer cosas diferentes, tal vez, para la gente. Más que todo, la pregunta me la hicieron es que trabajan teletrabajo, entonces que les duele mucho el cuello y esto, o que pasan todo el día sentados. Es bueno que yo estire todos los días, que yo haga movilidad todos los días. Vean, vamos a hablar acerca del modelo de orden de la cadena. Ajá. Joint by joint. Estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad. Tengo que movilizar bien los tobillos, estabilizar bien en sus planos la rodilla, movilizar bien las caderas, estabilizar bien su tronco, movilizar la cintura escapular, tanto en rotaciones como en plano frontal, sagital, en todos los planos, y estabilizar bien la parte cervical. Si yo altero ese modelo, que es cuando viene la evaluación, usted llega y me dice, es que tengo un nuevo lumbar, y cuando veo, Howard tiene movilidad cervical, rígida la cintura escapular, hipermovilización lumbar y rígida las caderas, claro, como las caderas están tiesas, todo lo hace con columna. Ajá. ¿Ven? Yo lo que suele pasar es que cuando nosotros le decimos a una persona, haga esto, comienza a hacer así. Exacto. Y tocar el piso. Pues, Exacto. Si la cervical, en vez de estar estable, está móvil, muevo más porque con esto no tengo movilidad, entonces todo es con cuello. Sí. Y ahí es donde vienen los problemas. Compensa. Ay, eso sí, como tenemos tres niveles, superior, medio e inferior, muchas veces le metemos más a la parte móvil, a la parte cervical media, y ahí es donde siempre hay discopatías, en C5, C6 y todo este asunto que llevan a problemas. Entonces, lo ideal es siempre, reitero nuevamente, que el fisioterapeuta especializado te haga la evaluación, determine cuáles son tus eslabones débiles y desarrolle tu programa de entrenamiento y tu programa de movilidad y todo este asunto basado en tus disfunciones. Ok. ¿Okay? Está súper. Bueno, yo creo que aquí estaríamos terminando, Ángel. Gracias por haberme acompañado en este proyecto que estoy iniciando. Gente, espero haberles respondido todas las preguntas. Si surgen más a raíz de la gente que ve el video, yo se las traigo. Hacemos una segunda parte con Ángel. Les agradezco mucho que lo vean, que lo compartan y nos vemos en un futuro. Cuídense, chao, pura vida. Hasta luego.